¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes una práctica algo diferente que les puede ser de mucha ayuda, ya sea que te dediques a las reparaciones, que diseñes circuitos o bien que quieras reciclar componentes. Es muy habitual, sobre todo para aquellas personas que se dedican a las reparaciones, que cuenten con lo que se suele denominar como chatarra electrónica. Es decir, equipos que por el grado de avería que tienen ya no pueden ser devueltos a la vida, pero que cuentan con componentes que aún pueden ser utilizados, que en ocasiones pueden ser difíciles de conseguir nuevos y originales, y que por tal motivo estas placas suelen ser almacenadas para que en algún momento que surja la oportunidad poder utilizar esos repuestos. Para realizar mis desarrollos y proyectos cuento con el apoyo de UTSource, empresa líder en insumos y componentes electrónicos. Su web cuenta con un amplio catálogo y un buscador muy completo para filtrar y encontrar los componentes necesarios a un precio muy competitivo. Los invito a visitar su página y llevar sus proyectos y circuitos al siguiente nivel con componentes de calidad, solo aquí en utsource.net. Pues bien, hoy quiero contarles el caso particular, como para poder meternos en materia, de un equipo puntual que he decidido para este video, que se trata de la marca Mackie, que es este mixer que ven acá, que es de 16 canales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que básicamente acá en la parte trasera, que acá no se llega a ver, cuenta con 16 entradas diferentes en las cuales podemos introducir 16 señales de audio diferente, las cuales podemos mezclar, podemos ecualizar y podemos elegir el volumen independiente de cada una de ellas para que por una salida maestra pueda salir la suma de todas estas señales, ya sea para una consola, una grabación, etc. Pues bien, lo que vengo a mostrarles y a comentarles en este video, porque puede ser que haya gente que no esté familiarizado, es que de muchos equipos comerciales que ustedes pueden ver, independientemente de que se traten de audio o de otros rubros, se puede conseguir lo que se llama el manual de service. ¿Y qué es un manual de service? Bueno, acá tengo por ejemplo el manual de service de justamente esta consola que les acabo de mostrar. Un manual de service básicamente lo que tiene es el circuito electrónico que se está utilizando en ese aparato. Esto sirve justamente al llamarse manual de service para realizar servicios, mantenimientos y reparaciones, ya que tenemos de forma completamente pormenorizada cómo está hecho todo el circuito interno de cada una de las partes que componen ese equipo. Acá lo podemos ver, vemos que tenemos la carátula de lo que es el equipo de la parte frontal, y si vamos bajando, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con un pequeño diagrama de bloques, esto lo podemos girar, un diagrama de bloques de cómo está distribuido internamente. Acá tenemos un poco de información acerca de qué es lo que hace cada una de las perillas, cada uno de los potenciómetros, cada uno de los botones. Aunque esto también suele ser complementado en lo que se llama manual de usuario, que es el típico manual que te vendría si adquirís uno de estos productos, donde te va a especificar de forma pormenorizada para qué sirve cada uno de los botones y cómo utilizar cada una de las funciones del equipo. Si seguimos bajando, inclusive vemos que tenemos hasta las dimensiones del equipo propiamente dicho. Acá tenemos el dibujo de lo que es el chasis del equipo, cada una de las piezas, tornillos, es decir, es un despiece completamente pormenorizado. Acá inclusive tenemos las entradas que tiene, vemos que cuenta con algunas conexiones XLR para conectar micrófonos, algunos jacks para conectar entradas de línea vía cable de 6.3 milímetros, etc. Y bueno, y acá comenzamos a ver un poco la magia. Vemos que tenemos el circuito esquemático de este equipo. Si seguimos bajando, vemos que algunas etapas se repiten, porque obviamente al tener 16 canales se sobreentiende que hay algunas secciones que van a ser iguales para la mayoría. De hecho, acá podemos ver que dice que los canales del 2 al 8 son similares, entendiendo que son idénticos. En el caso del canal 9 al 16 se ve que tienen alguna pequeña variación, pero vemos que nuclea en un único circuito el equivalente a los 8, 9, 10 o 6 canales que se repitan. Si vamos más abajo vemos que tenemos todo, absolutamente todo el circuito que incluye este equipo, que les recuerdo es un equipo comercial que una empresa lo fabricó, pero tenemos la suerte de que se cuenta con la documentación en internet. Esto suele ser muy útil y muy valioso para quienes se dedican a las reparaciones, ya que facilita un montón tanto el diagnóstico como una posible reparación. Para un simple mortal, este tipo de manuales de servicio, a menos que te dediques a las reparaciones, donde obviamente ahí ya tiene un valor intrínseco, nos puede ser muy pero muy útil para ver cómo se diseñan este tipo de circuitos. Acá por ejemplo vamos a detenernos en este bloque, por ejemplo,
donde podemos ver que tenemos una etapa prácticamente completa de tratamiento de señal de uno de los canales de audio. ¿Qué podemos ver? Vemos que tenemos un conector de entrada que asumimos que es la entrada de señal. Vemos que pasa por estos tres potenciómetros que no son ni más ni menos que un simple ecualizador, donde tenemos un potenciómetro para los agudos, un potenciómetro para los medios y un potenciómetro para los graves. Obviamente no me lo estoy inventando, acá están los nombres. Después vemos que pasa por un operacional y acá pasa por esta configuración que es algo exótica. Vamos a hacerle un poco de zoom. Pero que no es más que lo que podríamos denominar un control de volumen, que en este caso aclara que es un fader, es decir, un potenciómetro deslizable, con el cual vamos a determinar cuál va a ser la ganancia de dicha señal, es decir, vamos a poder controlar el volumen mediante este fader. Y después vemos que cuenta con una última etapa donde se realiza la medición de clip, es decir, cuando la señal ya satura, este pequeño LED se iluminaría indicando justamente ese estado. Esto es muy interesante ver en los manuales de usuario cómo se diseñan este tipo de circuitos, ya que nos puede dar ideas a nosotros mismos para implementarlo en algún diseño o proyecto que estemos interesados en desarrollar. Si bien obviamente se tiene que tener un conocimiento mínimo para poder entender e interpretar lo que se está viendo, es una muy buena práctica el poder nutrirse de este tipo de manuales de servicio para poder mejorar o tener un ojo un poco más crítico a la hora de ver un circuito que vemos en internet o para poder mejorar alguno que ya tengamos creado. Acá vemos que inclusive tenemos un board view, es decir, la vista de cada uno de los componentes y cómo está distribuido en los circuitos impresos. Si vamos un poco más abajo, vemos que tenemos inclusive las etapas de entrada, es decir, los conectores de entrada donde conectaríamos nuestros micrófonos, nuestras entradas de línea, etc. Y podemos ver todo el circuito asociado. Y en este caso, si vamos un poco más abajo, inclusive, bueno, acá tenemos la placa secundaria donde están los potenciómetros de ganancia y todos los conectores de entrada. E inclusive cuenta con una plaqueta adicional que acá obviamente se ve, que es esta sección que es el búmetro, es decir, el circuito que mediante LEDs nos va a indicar el nivel de ganancia o de volumen que tiene la señal que estamos entregando en este caso a través de la salida maestra. Y acá fíjense qué interesante que esta configuración ya la hemos visto millones de veces para un búmetro, donde se utilizan operacionales y un arreglo de resistencias para poder determinar en qué umbral se va a encender cada uno de los LED. Pero a diferencia de la mayoría de los búmetros, donde por complicaciones en cuanto a los valores de las resistencias se suele hacer lineal, acá podemos ver que utilizan valores específicos para cada una de las resistencias, lo cual da como resultado niveles de ganancias en decibeles específicas. Obviamente esto está súper calibrado porque es importante en un equipo de estas características que ya es de carácter profesional que los LED nos indiquen de manera correcta la medición en cuanto al volumen de la señal que estamos manejando. Si ustedes quisieran, tranquilamente podrían tomar este circuito, adaptarlo a su circuito y ya tendrían un búmetro que ya saben que va a estar calibrado para estos valores, porque acá pueden ver los valores de cada uno de los componentes e inclusive los conectores pueden seguir el circuito y ver cómo está hecha toda la etapa de principio a fin para poder implementarlo en el caso de que a ustedes les interese. Y una segunda función que le veo que es súper aprovechable en este tipo de manuales de servicio es en el caso de que nosotros ya contemos con una placa que podríamos determinar de chatarra o bien una placa donante, como se suele decir, de la cual podamos extraer componentes para poder hacer una reparación en algún otro equipo. Y en ese caso nos podemos aprovechar de los manuales de servicio de dos maneras. Acá por ejemplo tengo otro ejemplo que es en el que nos vamos a centrar porque ¿qué pasa? Este manual de servicio, si bien es muy útil y muy completo, lamentablemente se nota que es un escaneo o algo por el estilo porque vemos que los textos no pueden ser de ninguna manera manipulados, es decir, son como imágenes. Pero sin embargo, en este otro que vemos, que es bastante más actual, que muchos manuales de servicios afortunadamente se trabajan de esta manera, vemos que los textos sí son manipulables. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, porque nosotros podemos buscar componentes tanto por su part number como por su referencia. Y esto nos sirve en dos casos. El primero, obviamente, es en el caso que nosotros tengamos un equipo para reparar. Si nosotros vemos una avería en el equipo físico, podemos determinar qué valor es ese componente o bien qué número de placa tiene. Y acá en el diagrama esquemático lo podemos buscar con mucha facilidad para saber más o menos en qué parte del circuito va conectado. Por ejemplo, yo quiero buscar un condensador que sé que es, por ejemplo, el C126. En el caso puntual del navegador Edge, que es el que estoy utilizando para abrir los PDFs, acá tenemos un simbolito de lupa en el cual nosotros podemos buscar algún componente si nos interesa. Por ejemplo, ponemos, no sé, C212, a ver si existe alguno, no.
A ver, C122. Y vemos que acá me encontró el capacitor. ¿Ven? Me dice que es un capacitor de 100 microfaradios. Y también nos sirve de la manera inversa. Es decir, yo sé que tengo una placa donante, cuento con el diagrama esquemático de dicha placa y yo puedo buscar si tengo algún componente que yo necesite y que pueda extraer de esa placa. Por ejemplo, no sé, necesito una resistencia de 10K. A ver si en esta placa tenemos alguna, escribo 10K. Y como ven, tengo 28 resistencias que cumplen con esa característica. Acá tengo R111, es de 10K. Si sigo buscando, tengo la R414, que es de 10K a 2 watts de potencia. Y así podemos ir pasando de un componente a otro. Esto, como les digo, es una práctica muy habitual para ambos sentidos, ya sea para reparar o bien contando con el esquemático de una placa donante, podemos hacer esta búsqueda inversa para determinar si tenemos algún componente de los que necesitamos que podamos retirar justamente de esta placa de chatarra, a la cual podemos extraerle componentes, ya sea para el uso en algún proyecto o para reparar otro equipo. Y bueno amigos, hasta acá lo que les quería transmitir en cuanto a estos manuales de servicio que suelen ser de muchísima utilidad tanto para el reparador como para el hobbyista, como para el técnico que se dedica simplemente a armar proyectos. Es una herramienta muy potente que los invito a que la investiguen y que la puedan aprovechar en su próximo proyecto o reparación. Si tienen cualquier consulta o duda, por favor, la caja de comentarios es toda suya y los invito a que me sigan en mis redes sociales para no perderse de ningún proyecto. Por mi parte me despido, por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido, hasta el siguiente video.